Libro de Carta a los Filipenses. Gloria al Señor. Leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la iglesia, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sea añadiendo bendición a su palabra. Un cambio total. Un cambio total. Con nuestras fuerzas no podemos experimentar un cambio total. Somos dados a hacer muchas cosas que después nos vamos a arrepentir. Tratamos de hacer que las cosas sean para bien, que no volvamos a cometer ciertos errores, pero a la final volvemos a caer, porque no hay esa fuerza o ese dominio para no cometer o seguir cometiendo aquellos errores en nuestra vida, en las distintas áreas que nos movamos. Pero acá vemos un cambio verdadero, un hombre que después de haber perseguido la iglesia del Señor y habiendo tenido un encuentro
con Jesús, experimenta un verdadero cambio. Pero ese cambio lo experimentó porque él quiso, no, porque analizamos la vida que llevaba este hombre, el ejemplo que nos pone acá, que es el apóstol Pablo, del cual vamos a hablar un poquito. Y vemos que él era perseguidor, perseguía y buscaba la iglesia para encarcelarlos, para llevarlos presos, le hacía la vida imposible a toda la iglesia del Señor. Pero contamos con un Dios que es tan bueno, amoroso, misericordioso, que nos deja que hagamos las cosas que nosotros creemos que están bien. ¿Por qué creemos que están bien? Aquí el apóstol Pablo, pues judío de judíos, como él lo dice, servidor, acérrimo, creía y pensaba que servirle a todas estas personas en las cuales él se desempeñaba era lo mejor. Y así nosotros nos pasa a veces, o muchas veces, por no decir todas. Creemos que lo que estamos haciendo es lo último y que así debe seguir y que así lo debemos hacer, porque así van a funcionar las cosas, porque nuestro pensamiento está centrado ahí y nadie nos saca de ese pensamiento, nadie nos mueve. El apóstol Pablo era de esas personas que él se sentía que lo que estaba haciendo era lo correcto, que no había nada mejor que eso, y estaba ensimismado en esos pensamientos y en esa forma de ser, que no veía más allá, y necesitó que esa persona con que tiene el encuentro sobrenatural lo hiciera reaccionar, porque es la única persona, Jesucristo, que nos hace reaccionar, que nos hace volver en sí, cuando en nuestro corazón está esa meta de seguir esa vida, de llevar esa forma, y no podemos ver otra cosa, ni queremos ver otra cosa, porque queremos, o sea, pensamos de que eso es lo que debemos de hacer, que así nos debemos de comportar. Y Pablo era fiel, un hombre que había estudiado muchísimo. Se habla de que el apóstol Pablo tenía de 7 a 13 doctorados. Pero ¿para qué le sirvió todo eso? ¿Para qué? Él mismo ahí en la palabra dice: todo lo tengo por basura. O sea, lo que había aprendido, lo que había hecho, él dice, después de encontrarse con Cristo, dice: no me sirve para nada, lo tengo por basura, por basura. Hoy muchas personas, pastores, en fin, estudian muchísimo, y bueno, eso es bueno, estudiar,
Pero la teología, la palabra de Dios, sin ese cambio total, ese nacimiento de nuevo, no sirve absolutamente para nada. Nada. Porque podemos saber mucho de Biblia, podemos evangelizar, predicar, pero si Cristo no vive en nosotros, no le damos ese lugar al Señor en nuestro corazón, de nada sirve, porque predicamos, pero no somos hacedores de la palabra. Y muchos predicamos, pero no somos hacedores de la palabra. Nada, absolutamente de nada. Porque predicamos a veces para nuestros intereses, nuestras cosas. Por ahí hay algo que dice que las iglesias hablan de mucha prosperidad, de prosperidad y de prosperidad. Pero el caso está es que si el pastor prospera, pero la congregación no prospera, algo está pasando, algo sucede, porque la palabra de Dios es para todos, y Dios quiere que prosperemos, que vayamos avanzando. Dice, prosigo a la meta. Es una carrera, es continuo. Vamos de menos a más. Debe haber un cambio total, y cuando hay ese cambio total, se empieza a experimentar el verdadero hombre de Dios. Y aquí hay el ejemplo. El apóstol Pablo se está presentando como ese hombre de Dios. Pero, ¿cómo comienza la palabra en nuestra vida? El evangelio comienza con un llamado verdadero al arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica cambio total. Podríamos decir que lo que estaba arriba desciende y lo que estaba abajo sube. Es un cambio general. Todo debe ser visto como Dios lo ve. Todo nuestro ser tiene que renovarse. Todo pensamiento, absolutamente, por nuestra cuenta, caminando con el Señor, porque Dios nos ha dejado el libre albedrío. Dios nos habla, nos guía, nos prepara, nos muestra su gloria y su poder, y nos capacita, se muestra a nosotros, y de ahí ponemos de nuestra parte para seguir avanzando. O sea, Dios debe convertirse en el centro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Dios es el centro de nuestra vida, de todo, absolutamente. Solo así podemos seguir en ese cambio, renovándonos cada día para alcanzar un día esa corona. Gloria al Señor. Jesucristo vino para salvar, sí, personas, almas,
Pero primero lo llamó al verdadero arrepentimiento y a seguirlo. Porque si no hay un genuino arrepentimiento, pues no podemos seguir a Cristo. Es imposible. La vida en el Señor es una entrega. Y esa entrega debe nacer de lo más profundo de nuestro ser. Aceptar ese cambio de vida que se empieza a experimentar en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. Es general, no es a partes. Gloria al Señor. Muchos cristianos son atraídos por la promesa de salvación. Pero ¿qué sucede? Pero no quieren arrepentirse totalmente. Y ahí se quedarán en la mitad del camino. Porque no les gusta. Hasta ahí llegan. Muchos son los que comienzan. Muchos son los que aceptan a Cristo. Pero ¿cuántos siguen con Él? A la final, ¿cuántos llegaron? Si en la iglesia todos los que han aceptado al Señor estuvieran, se necesitaría una iglesia gigantesca. Hablo de la parte material, para que todos los creyentes, todas las almas fueran. Porque siempre hay personas que son tocados, pero a la final, ¿dónde están? Porque no hay una decisión verdadera de seguir al Señor. Y aquí podemos ver y analizar, y lo vemos ahora, que es trágico que los peores enemigos de Jesús sean con frecuencia gente religiosa, no los incrédulos. Y aquí lo notamos en esta carta. Incluso en la propia vida de Jesús, aquellos que más lo odiaban no fueron soldados que lo crucificaron, sino los muy religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos en ese entonces? Los escribas, los fariseos. Y ahora sí que hay fariseos. Eso siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Porque estamos en el mundo. Pero Jesús nos dice, pero no soy de este mundo, no soy de este reino. Gloria al Señor. Y estos detestaban su mensaje de arrepentimiento. Aquí podríamos hablar de San Juan Bautista. Acordémonos que él tenía un mensaje fuerte y les hablaba allá a todos y a Herodes en esa época: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no les gustaba, y a Herodes no le gustó, y le mostraba porque tenía la autoridad. Esa era la forma, ese era el ministerio de San Juan Bautista. Nosotros no vayamos a hacer eso, porque nuestro ministerio, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Pero él estaba predicando así y no le gustó, tanto que ya sabemos lo que le pasó a San Juan Bautista.
le volaron la cabecita. Gloria a Dios. Pero el arrepentimiento es alejarse totalmente de la corrupción, de lo inmoral, del pecado, de lo malo, y dejar que esa atmósfera del reino de los cielos cambie nuestros corazones, transforme totalmente nuestras vidas, y vamos a ser esa luz en medio de este mundo tan convulsionado. Así nos juzguen, así nos critiquen, hasta en su misma casa. Pero todo esto puede suceder por causa de Jesús. A Jesús le sucedió. ¿Por qué no nos puede suceder a nosotros? El arrepentimiento, entonces es como ese corazón que se derrite verdaderamente como una cera, que le fastidia el pecado, que le fastidia todas las cosas que no van con Dios, y que al hacer eso pues impacta al mostrar nuestra pecaminosidad, y cada vez nos alejamos más de ella. Esto es continuo. Esto no es que yo conocí al Señor y ya todo pasó. No, mis amados hermanos, mi amada iglesia, se necesita un continuo cambio en nosotros, estar cada día más meditando en la palabra, invirtiendo el tiempo en las cosas que Dios a través de Cristo nos ha enseñado. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Esos momentos que le quedaban libres al Señor, aunque no le quedaban libres, nos está mostrando el ejemplo para poder ir nosotros perfeccionándonos, cambiando cada día más. Dios debe ser el centro de un corazón arrepentido, único, que trae la reconciliación. El arrepentimiento de verdad sucede que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y cambie cada emoción, cada pensamiento y sentimiento. O sea, cambia toda nuestra perspectiva, una nueva vida. Pero es Dios que debe cambiarnos, nuestros propios ideales, planes para el crecimiento interior o el cambio personal. O sea, nuestro futuro es Dios. Gloria al Señor. La única forma. Acá Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. O sea, Pablo les está diciendo aquí que para él no es molesto estarles repitiendo y repitiendo y diciendo y volviéndoles a predicar de lo mismo, que debían de guardarse, que debían de tener un arrepentimiento, un cambio total. Y aquí el 2 dice: cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Pablo hace una alerta para que los cristianos filipenses tengan
cuidado con su fe. ¿Por qué? Pues había entre ellos aprovechadores, o sea, falsos maestros que distorsionaban las prédicas de Pablo. Igualito ahora, igualito. Pero en nosotros no sucede. Y a quienes llamaban perros, además de ellos, estaban los malos obreros que promovían discordia y confusión. Esa realidad de la iglesia en Filipos no es diferente a la realidad de nuestros días. Dice el 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. La circuncisión en el Antiguo Testamento, sabemos que es, bueno, era el corte del prepucio del órgano genital masculino. Era una marca que representaba la propiedad de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, con la muerte del Señor Jesús en la cruz, la circuncisión dejó de ser física y pasó a ser espiritual, es decir, en el corazón. Gloria a Dios. Eso ocurre cuando la persona le entrega su propia vida voluntariamente a Dios. Y vemos aquí el 4, dice Pablo, yo mismo podría confiar también en la carne. Si otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Gloria a Dios. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Aquí Pablo empieza a mostrar todo su currículo, todo su currículo. Pero él dice que ya eso pasó, que esas cosas ya pasaron. Está diciendo toda la historia. Sin embargo, nada de eso lo había llevado a conocer verdaderamente a Dios. Por lo tanto, no sirve de nada cumplir tradiciones religiosas o tener muchos conocimientos bíblicos. No hay una entrega sincera de la vida al Señor Jesús. Él se está mostrando todo lo que era, pero está diciendo nada de eso, absolutamente nada de eso. Todo eso ha pasado. Le está diciendo que su vida ahora es Jesús, que solamente de Él viene la salvación. Y ahí vemos Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ir atrasito un poco. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de el Dios Padre. Jesucristo es el centro de nuestra vida.
Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, es el centro ahora de mi vida. Y ahí dice en el 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas veces pensamos que lo que nosotros hacíamos era todo, era lo máximo, y que esa era nuestra vida, que esa era la forma verdadera en que debíamos de seguir nosotros? Pero cuando llega Cristo, cambia totalmente todo nuestro pensamiento, todas nuestras cosas, nuestra manera de vivir. Es un cambio general. Gloria al Señor. Aquí retrocedamos un poquito, quiero hablar un poquito. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adorábamos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Muchos creemos que si no estamos en cierta iglesia, llámese luterana, llámese bautista, llámese pentecostal, creemos que si llegamos a esa denominación, no vamos a poder adorar, porque tal vez venimos, por decir un ejemplo, de una iglesia bautista y llegamos a una iglesia pentecostal y que ahí no podemos ir. Pero qué bueno sería colocar un ejemplo, que llegáramos a un pueblo donde no haya sino una iglesia y que no sea de la denominación de nosotros. ¿Qué haríamos? Tal vez al principio diríamos, no, yo estudio la palabra, yo leo la palabra en la casa, yo escucho, bueno, cuando eso no había internet, pero ahora digamos, no, pues yo escucho la palabra por internet, porque es que yo me siento mal y me van a decir que ese hermano se fue y se está congregando en otra misión. Bueno, todas esas cosas que tenemos los hombres, los líderes, los pastores. Pero si no hay otra iglesia en ese pueblo, pues aquí nos está colocando el ejemplo. Si no hay otra iglesia en ese pueblo, pues hermano, arrégleselas como pueda, alabe a Dios allá, porque aquí nos está, dice que si leemos la otra versión, tengo aquí otra versión que es el Diario Vivir, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En espíritu. En espíritu. Sí, y vemos, hay una cita que nos va a ayudar en este sentido. Creo que está en Juan 4:21, para que pues profundicemos un poquito más. Dice Juan 4:21. Jesús les dijo, cuando estaba con la mujer junto al pozo en Samaria, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni en esta iglesia,
ni en Jerusalén, ni en la suya. O sea, ¿dónde vas? Adoraréis al Padre. Así, y le dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí le está contestando. Pero dice, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos, así, aquí está lo que quiero leerles. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Creo que está claro lo que Dios nos habla. Aquí pues la mujer puso en discusión, o sea, un tópico teológico popular, el mejor lugar para adorar, pero su pregunta era una cotidiana de humo para proteger su profunda necesidad. O sea, Jesús condujo la conversación hacia un punto más importante, la ubicación del adorador. No es ni remotamente más importante que la actitud del adorador. Dios es espíritu. Significa que el espacio físico no lo limita. Está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta, sino cómo adoramos. En nuestra adoración en espíritu y en verdad tiene la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hay misiones que son muy celosas. Por eso les coloqué ese ejemplo. Que si usted llega a un pueblo y no hay más iglesias, ¿qué hace? ¿Qué haría? Pues ore al Señor, muestre su corazón verdaderamente a Dios y adórelo en el Espíritu. No es el lugar donde usted va a adorarlo, sino la forma en que lo va a adorar, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu. Y dice acá, seguimos, el 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo se presenta como ese modelo. En las iglesias nosotros tenemos la costumbre de decir, no me miren a mí. No, porque yo tengo muchos errores. Yo les puedo fallar. Y como hombre, claro que les fallo. No, pero aquí el apóstol Pablo se presenta totalmente diferente. Está diciendo de otra forma. De otra absolutamente, nos dice diferente. Él está diciendo, mírenme a mí. O sea, se presenta como ese modelo que él está explicando que cuando lo miran a él, que miren a Cristo. O sea, ahí notamos esas palabras de Pablo, ese
convencimiento, esa entrega verdadera, que él se colocaba como ese ejemplo, como ese cambio. O sea, él se pesaba su forma de ser, porque al decirle, mírenme a mí, yo debo de ser un modelo del Señor, un modelo del Señor. Lo contrario, cuando se habla mucho en las iglesias, no me miren a mí porque yo les fallo. No, aquí Pablo está diciendo lo contrario. Mire que él estaba firme y seguro. ¿Por qué? Porque había tenido ese encuentro y había experimentado una verdadera vida. Gloria a Dios. Y él se colocaba delante de ellos como esa persona. Bendito sea el Señor. Como ese verdadero hombre. ¿Será que hemos experimentado esa vida de tener esa firmeza para pararnos y mirar solamente a Cristo, caminar solamente hacia esa luz que es el Señor? Nunca dejemos de trabajar, de hacer la obra de Dios. Porque aquí Pablo, aún en la cárcel, seguía trabajando, seguía aconsejando. Y dice el 9, y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dice el 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero mire lo que dice el 12, no que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Él dice, no que lo haya alcanzado. O sea, aquí Pablo está luchando por su salvación. Hay que cuidar la salvación. La salvación es independiente. Y al estar haciendo todo esto, pendiente cada uno de nosotros, día a día, nos estamos perfeccionando. Cada día es más el cambio. Un cambio total. Ese cambio que nosotros debemos de saber que lo necesitamos para mantenernos en los caminos del Señor. Y así como nos mantenemos, los demás van a mirar ese cambio absoluto, ese cambio total que se experimenta en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es la única forma de guardarnos siempre, diariamente, a cada momento, para Dios. Porque si dejamos de estar con el Señor, nos alejamos, como se dice, nos alejamos del fuego, pues nos vamos a enfriar. Si estamos cerca al fuego, ahí en el fuego estamos calienticos. Y cuando estamos calienticos, pues no nos queremos retirar. Si estamos por allá en un páramo, pues usted busca estar ahí en el fuego, abrigadito, para no congelarse. Igual es en el Señor. Debemos de estar siempre con Él ahí, caminando con Él, escuchándolo a Él, obedeciéndole. Y así va a ser la vida en Cristo, pues mucho más fácil de llegar a esa meta. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo nos habla. Gloria a Dios, de seguir guardando esa fe en todo momento. Y es la única forma
de que él podía mantenerse a salvo, y podemos mantenernos nosotros a salvo. De igual modo, los que se convierten no deben acomodarse en su vida espiritual, pues solo hay garantía de salvación mientras estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, es necesario vigilar y sacrificar nuestras voluntades continuamente, con el fin de agradar a Dios y presentar la salvación de nuestra alma. Dice el 13, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que se olvida de todo, que todo aquello que hizo se olvida. Y debe de olvidarse, hermano, iglesia del Señor. Haya sido bueno, haya sido malo, haya sido de bendición, haya sido de que no sea de bendición. Olvídese de todo eso. El apóstol Pablo nos está diciendo que se olvida de todo eso, que prosigue a la meta únicamente con los ojos puestos en Cristo. Así debemos de ser nosotros. Olvidarnos de todo aquello que quedó atrás. Todo, entiérrelo. Y ponga los ojos en la meta. Prosigue al blanco. Prosigue al blanco. Eso es lo que debemos de alcanzar, y toda persona debe de alcanzar. Que esas conquistas terrenales quedan enterradas totalmente. Llegó Cristo a mi vida y me cambió totalmente. Es una transformación. Gloria al Señor, porque cuido mi salvación. Sigo a esa corona para alcanzarla de la salvación. Nada me puede detener si el Señor va conmigo. Ese es el objetivo principal a ser alcanzado, y por el cual debemos luchar. Aquí el apóstol Pablo también nos está mostrando igual, nos está hablando a través de la palabra. Cuando Pablo habla de extenderse para alcanzar el premio, probablemente, tal vez estaba pensando en las carreras griegas en las que muchos competidores, por no soportar el cansancio, se quedaban en medio del camino. Los que ganaban recibían una corona hecha de hojas de laurel. Si había tanto sacrificio y renuncia de parte de ellos por una gloria tan pasajera, imagínense qué sacrificio debemos hacer para alcanzar la gloria de Dios, que es eterna. Sin embargo, para que alcancemos nuestro objetivo es necesario que nos olvidemos de las cosas que quedaron atrás, que es todo aquello a lo que tuvimos que renunciar para agradar a Dios en esa carrera en dirección a nuestro mayor premio. No podemos cargar ningún peso del pasado. Por eso, toda forma de distracción espiritual o de tentación, como las preocupaciones por este mundo y las voluntades carnales, deben ser resistidas y vencidas por la fe. Vemos esos competidores acá en estos tiempos por televisión y todo eso, cómo se esfuerzan, cómo se preparan y para competir en esas carreras, ya sea ciclismo, sea atletismo, y se esfuerzan para adquirir ese físico. ¿Cómo no nos vamos a esforzar mucho más por agradar al Señor, competir en esta carrera, proseguir al blanco en Cristo Jesús, vencer esta naturaleza,
vencer todas las cosas que nos llevan al pecado, a la muerte, y quitarnos totalmente esa carga, alivianarnos de ese peso, porque cuando no soltamos esa carga, pues nos impide correr hacia la meta, que es a Cristo Jesús, a esa corona, aleluya. Y voy terminando, dice, así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Dice el 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Ser perfecto delante de Dios es practicar la justicia. Ese es el modelo que Dios quiere, que el Señor nos dice. Para eso, el cristiano debe vivir en obediencia a la palabra del Altísimo. ¿Y cómo? Estudiando la Biblia, conociendo la Biblia, para que tengamos una vida pautada en la voluntad divina. Sin embargo, no sirve de nada una búsqueda desenfrenada por el conocimiento bíblico si no ponemos en práctica lo que ya sabemos y lo que seguimos aprendiendo. Porque ahí Pablo en el 17 les está diciendo, ser imitadores de mí. Ser imitadores. Dice, y observar a los que andan según el ejemplo. Pablo exhorta a los cristianos filipenses a imitarlo en su fe, en su forma de vivir, en su conducta delante de Dios y de los hombres, y en su perseverancia de seguir y servir al Señor Jesús. Igual la palabra del Señor nos habla. Seamos imitadores del Señor. Tal vez ustedes dirán, pero es que ser imitador de Jesús, si es el mismo Dios, imposible. No que seamos iguales a Jesús, no, que seamos imitadores, que ese sea el ejemplo, que ese sea como la foto, que ese sea nuestro primer punto siempre de vida. Así como a veces le dicen, ay, es que el niño se parece al papá. Nosotros debemos de parecernos a Cristo en todo, en su forma de ser. Y así las vidas irán llegando y ese corazón de piedra Dios obrará y lo convierte en un corazón de carne para seguir a esa meta. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos exhorta, nos redarguye, Señor, nos enseña. Aleluya. Para que nos guardemos, para que esa vida que nos ha dado, Señor, nueva, siga en avance hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos, la iglesia del Señor en todo el mundo. Es una bendición poder estar con ustedes a través de estos medios. Tal vez estemos a la distancia, pero en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en todo, espero estemos unánimes en el mismo sentido. Dios les bendiga y los guarde.